Un feliz sábado de tarde, gracias a nuestro Señor que nos permite estar reunidos dos o más en su nombre para seguir el estudio. Esta es la parte 7b, enero 16 del 2021. Les invito a que nos coloquemos de rodillas para orar. Amado Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, gracias porque nos permites continuar en tu santo tiempo para alabarte y glorificarte, para prepararnos para tu pronta venida. Queremos ser el pueblo que está estudiando tu palabra, que está estudiando la profecía, que queremos ser instruidos, que queremos ser protegidos por tus santos ángeles. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, ayúdanos a tener una verdadera confianza en tu palabra, que nos permita finalmente tener victoria sobre el pecado. Ayúdanos en todo sentido en este tiempo de necesidad, de apremio, de confusión, de desasosiego para muchos, de enfermedades para otros. Te imploramos conforme a tu voluntad que bendigas los hogares aquí representados, a cada una de nuestras familias. Queremos verlas en el reino de los cielos y te imploramos en especial por la salud de las personas que están padeciendo algún tipo de necesidad física, a Isabel, a Luis, al padrastro de una hermana, y gracias por tu misericordia y por tu bendición para ellos, para que tú les acompañes en las decisiones a ellos y a los médicos que deban tomar decisiones conforme a tu voluntad. Ampáralos, protégelos, detén y desbarata cualquier plan del enemigo que no esté conforme a tu voluntad para ellos. Perdona sus pecados, perdona sus faltas, que puedan estar a paz contigo, y tú dispón todas las cosas para honra y gloria a tu nombre. Alabado seas, bendito seas, entregamos nuestro ser, permite que cada uno de nosotros también pueda tomar decisiones, porque no tenemos la vida asegurada y necesitamos tomar decisiones ya. En el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo, bendice este estudio, bendice a las personas que puedan escucharlo más adelante, ayúdalos a tomar una decisión para vida eterna, en especial a todos aquellos que estén saliendo de Babilonia. En el nombre tuyo, Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo, oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar el estudio. Esta mañana compartíamos un comentario de Estela Aguirre, que nos preguntaba, nos decía: todos deben conocer la verdad en el tiempo récord. ¿Quiénes son ustedes? Y pues parte de la respuesta, quiero también citar un libro de la hermana White de Evangelismo, página 173, párrafo 2 y 3, dice: en el mismo tiempo en que vivimos, en el mismo tiempo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios, que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Esta es la misión del pueblo adventista: es exponer al hombre de pecado la maldad, exponer los cambios que ha hecho a la ley de Dios, exponer que ha oprimido al pueblo de Dios. El Señor se ha agradado en dar a su pueblo el mensaje del tercer ángel como un mensaje decisivo para presentar al mundo. Esto pues lo encontramos en Apocalipsis 14 del 8 en adelante, y también en Apocalipsis 18 versículos 1 al 4, que es la proclamación del fuerte pregón. Ya hemos profundizado en la serie de los mercaderes de la tierra, profundizamos sobre estos versículos, pero pues usted encuentra el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14 del, ya confirmo, sí, del 9 hasta el 13.
Entonces ese es el mensaje que se nos da a nosotros, al pueblo adventista. Juan contempla un pueblo distinto y separado del mundo que se rehúsa a adorar a la bestia, que es el sistema papal, o a su imagen. Vamos a estudiar más adelante la imagen porque la imagen aparece en Apocalipsis 13 del 11 en adelante, pero por ahora estamos estudiando básicamente Apocalipsis 13 del 1 al 10, que describe la bestia que sube al mar, que es el sistema papal. Entonces, Juan contempla un pueblo distinto y separado del mundo que se rehúsa a adorar a la bestia y a su imagen, que tiene la señal de Dios, que guarda su sábado, el séptimo día, que ha de ser mantenido santo como un monumento conmemorativo del Dios viviente, el creador de los cielos y la tierra. De este pueblo escribe el apóstol: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y ya entendemos más qué es la fe de Jesús, ¿no? Entonces es tarea para que podamos estudiarlo más. Entonces, para recordar lo que es la interpretación de la reforma sobre el anticristo, sobre la abominación de desolación, el cuerno pequeño, el hijo de pecado, Apocalipsis 13 de la primera bestia, del 1 al 10, Apocalipsis 17 habla de la gran ramera y Apocalipsis 17 habla de la gran Babilonia. Todos ellos han señalado al sistema papal, y eso es lo que el protestantismo sabe, y por eso el protestantismo ha sido perseguido. Todos aquellos que saben de esto pues van a ser perseguidos. Y pues la gran controversia entre el bien y el mal pues siempre caracteriza a un pueblo que reconoce en las profecías bíblicas las señales, y por eso necesitamos recordar que estamos repasando Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 para identificar al cuerno pequeño, que es Roma religiosa, y eso es lo que no se puede borrar en la historia. O sea, lo que vamos a seguir estudiando es historia, no es interpretación nuestra, sino es historia y son argumentos históricos. Ya estuvimos viendo los primeros 6 atributos, ahora vamos a mirar si alcanzamos, no sé hasta el tiempo que nos dé, pero por ahora el séptimo y el octavo, que dice: hará guerra contra los santos y reinará por un periodo de tiempo. Quedarían pendientes estos para unas próximas presentaciones. Entonces, el atributo de hará guerra contra los santos lo encontramos en Daniel 7:25, referido al cuerno pequeño. Dice: y a los santos del Altísimo quebrantará. Daniel 8:24 nos dice: y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Versículo 25: y con paz destruirá a muchos. De Daniel 8, Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya estuvimos estudiando este versículo. Apocalipsis 13:2, la bestia que viera semejante a un leopardo, que es el sistema papal, sus pies eran como los de un oso, evocando el leopardo evoca ¿qué poder? A Grecia. Sus pies eran como los de oso, ¿a quién evoca? A Medo-Persia. La boca de león, ¿a quién? Y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, pues esos son los versículos junto con Mateo 24:9, que nos habla de que se iba a levantar un poder opresor después de la muerte de Cristo y después de la época apostólica, que iba a matar y a masacrar al pueblo de Dios. Versículo 9: entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre, y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Eso fue lo que ha hecho el dragón a través del sistema romano pagano y luego el sistema romano papal para perseguir al pueblo de Dios. La gran controversia, página 38, la historia de la iglesia primitiva testigua que se cumplieron las palabras del Salvador.
Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el Evangelio sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir al cristianismo. Encendióse el fuego de la persecución, los cristianos fueron despojados de sus posesiones, expulsados de sus hogares, muchos sellaron su testimonio con su sangre, nobles y esclavos, ricos, pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Recuerde por favor esto, porque esto también va a ser la causa que en el futuro próximo nos llamen a nosotros. Por eso es que nos dan esta información, porque pues va a volver a repetirse. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores, que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Eso se va a volver a repetir. Se les condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión de las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Por eso es que usted no se sorprenda de cómo la historia se va a repetir y cómo vamos a volver a ser llevados a estos lugares de suplicio justo en el siglo XXI. Por eso es que hay que revisar la historia, porque la historia se va a repetir. Es lo que nos dice Apocalipsis 13:5, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio la autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. O sea, los reyes eran nombrados por el papado y finalmente pues todo estaba en control de Satanás. Doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se les perseguía como animales de rapiña. ¿Estamos preparados para eso? Se vieron pues obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios, anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Está citando Hebreos 11:37 y 38. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de los cerros en las afueras de la ciudad de Roma se habían cavado a través de tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía. Cuando el dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. Entonces, pues la historia nos habla de 10 grandes persecuciones contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron, y pues está referenciadas Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Diocleciano estuvo antes de qué emperador. 313, ¿qué se acuerdan del 313? ¿Quién, el edicto de Milán, quién lo dio? Constantino, muy bien. Puesto que el cristianismo era considerado ilegal en el imperio, los cristianos debían ocultarse, sus reuniones serían entonces secretas, y son famosas las catacumbas de la ciudad de Roma, donde se dice que los cristianos se reunían. Aunque según los testimonios cristianos conservados, las catacumbas no eran el medio más utilizado para esconderse, ya que la mayor parte de las reuniones del culto se harían secretamente en las mismas casas de los fieles, pero pues se ocultaron cuando había persecuciones. Primera persecución, Nerón, años 64 al 68,
Nerón pues incendió la ciudad y culpó a los cristianos. Pues dice, esta es una de las razones que habría llevado a cristianos como Pedro a Pablo a la muerte en Roma, de lo que hablan escritores cristianos de los primeros siglos. Persecución de Domiciano, año 81 al 96. Ningún cristiano una vez traído ante un tribunal quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. O sea, el tema era la religión, negar la religión y pues eh, denigrar de su líder, pues que es Cristo. Tercera, la persecución de Trajano, año 109 al 111. Usted puede encontrar esta información. Dice, el gobernador indicó que había ordenado la ejecución de varios cristianos. Si se retractan y adoran a nuestros dioses, deben ser liberados. Los que persistan, sin embargo, deben ser castigados. O sea, aquí están pues las evidencias. La persecución de Marco Aurelio, el 161 al 180. Saqueó las comunidades cristianas de Asia Menor fundadas por el apóstol Pablo. La persecución de León, que fue precedida por la violencia colectiva, incluyendo asaltos, robos, lapidaciones, provocó la aniquilación de la floreciente cristiandad en esta ciudad. Según se dijo, por ateísmo e inmoralidad, otros cristianos conocidos fueron torturados y martirizados. Entonces, pues esto es historia, pero todo esto se dio después de Cristo y bajo el Imperio Romano. La persecución de Séptimo Severo, otro emperador bajo quien los cristianos sufrieron terriblemente. Muchos mártires fueron quemados a diario, confinados o decapitados ante nuestros ojos. Séptimo Severo usó la persecución como pretexto para atribuir a los cristianos la peste y el hambre que asolaban el imperio. Por eso es que vamos a ver que en este tiempo se va a repetir la historia y nosotros vamos a ver cómo se nos va a culpar de todas las calamidades, de todas las atrocidades, y pues se nos va a culpar que nosotros somos los causantes de todo lo que está pasando en el mundo. La persecución de Máximo, año 235. La persecución de Decio, 250 al 251. En el 250 publicó un edicto por el que se requería que todos los ciudadanos hicieran un sacrificio para mayor gloria del emperador en la presencia de un oficial romano y así obtener un certificado que demostrara que lo habían hecho. O sea, se empezaron a inducir prácticas paganas para que para identificar a los verdaderos cristianos, y el que se oponía pues lo señalaban como un transgresor de las leyes. La opinión pública condenaba la violencia del gobierno y se admiraba de la resistencia pasiva de los mártires con las que el movimiento cristiano se fortaleció. Esta persecución terminó pocos meses antes de la muerte de Decio. Octava, la persecución de Valeriano, 256 al 259. Bajo el reinado de Valeriano, que subió al trono en el 253, todos los clérigos cristianos fueron obligados a sacrificar a los dioses romanos. Senadores cristianos, caballeros y amas fueron también obligados a sacrificar bajo la pena de fuertes multas, reducción de rango y más tarde la muerte. Según una carta escrita por Dionisio, durante este tiempo hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, doncellas, matronas, soldados, civiles de toda edad y raza, algunos por la flagelación y el fuego, otros por la espada, han conquistado en la lucha y ganado sus coronas. La persecución terminó con la captura de Valeriano por Persia. Su hijo sucesor Galiano revocó los edictos de su padre. Novena, persecución de Aureliano, 272 al 275. Él pues dice aquí, demostró notable justicia y tolerancia sobre los cristianos, pero la propiedad pertenecía a aquellos que estaban en unión con los obispos de Italia y de la ciudad de Roma. Como este acto estaba basado en motivos políticos, no se puede interpretar como uno de amistad hacia los cristianos. Comenzó una persecución sistemática de los seguidores de Cristo. No se conoce la fecha exacta de la inauguración de esta política, pero pues está en este rango de edad. Décima, la persecución de Diocleciano, la gran persecución,
La persecución de Diocleciano fue la más cruel de todas, pues este emperador quiso reformar el imperio en todos los aspectos y una parte esencial fue su política, era reforzar el culto imperial que era el paganismo. Fue instigado a ellos por los césares Maximiano y Galerio, hasta ciudades enteras cristianas fueron arrasadas. Fue tan larga esta persecución que fue llamada la era de los mártires, pero viene, está en esta época y pues ya llega Constantino, que si no puedes con tu enemigo, pues únete a él, y Constantino pues se hizo cristiano, pero pues empezó a dictar leyes que iban en contra de la libertad de conciencia y que alteró la ley de Dios desde esa época, desde el 121. Entonces pues fue el primer emperador cristiano, pero pues empezaron ya las persecuciones. Después hubo una persecución que fue ya la persecución de Juliano. Fue el último emperador pagano del Imperio Romano. Juliano de inmediato declaró su fe a los antiguos dioses romanos y empezó a provocar un renacimiento pagano. Fue asesinado en Persia en el 363 y su intento de restaurar el paganismo finalmente fracasó. Entonces, pues se tuvo la guerra contra el pueblo de Dios, no, entonces ahí arranca eh, todo lo que fue el poder y el conocimiento y la maldad, la opresión, lo despiadado de Roma, eso se transfiere a Roma pagana, a Roma papal. Y se inicia el tiempo de la Edad Media, del oscurantismo. Dice, es como se conoce al periodo comprendido por la Edad Media, que arranca en el 476, fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente, y el año 1453, año en que cayó el Imperio Romano de Oriente. O sea, fueron más o menos 1000 años de el oscurantismo. Y dice, aunque su influencia se extendió aunque menguada hasta el siglo XVIII, o sea que no terminó en 1453, sino llegó hasta el siglo XVIII, que es cuando aparece en escena ya el otro poder que es ahorita lo vamos a ver con relación a las fechas, el poder que iba a seguir a nivel de dominio mundial. El derecho a la libre expresión de las ideas fue coartado al punto tal que muchos que se atrevieron a ejercerlo terminaron condenados por los tribunales de la Inquisición. La historia se repetirá, aquellos que esbocen libertad de conciencia, pues volverán a ser perseguidos. Entonces, de Roma pagana a Roma papal, la iglesia en el desierto, dice, después de los eventos del 538, cuando Roma papal llegó a la supremacía, comenzó la persecución para el pueblo de Dios. El papado siempre ha sostenido que su tradición es de igual autoridad que las escrituras. Teniendo ojos como los de un hombre, el papado gritó, más poder, más poder. Ella inmediatamente dirigió su ira sobre los refugiados en Italia, quienes habían huido del oriente por el decreto de Justiniano, con el fin de encontrar seguridad bajo el gobierno tolerante del rey ostrogodo Teodorico. Estos se reunieron a los valdenses, quienes están convencidos que el papado era el cuerno pequeño de Daniel y el hombre de pecado de los escritos de Pablo. O sea, para que usted vea que después del 538, ya por el estudio de la Biblia, ya la gente podía identificar el cuerno pequeño y el hombre de pecado como el sistema papal. La Iglesia de Roma aceptó la política perseguidora de Justiniano, incluso mientras había aceptado el título exaltado que él había colocado sobre ella. Entonces a la verdadera iglesia le fueron dadas 2 alas de una gran águila para que ella pudiera huir, y comenzó entonces la era del oscurantismo. El resultado del sistema de iglesia y Estado fue una implacable e inexorable persecución. Eso es lo que nos dice la profecía, que se va a volver a repetir, no por Roma, sino por el protestantismo apóstata, pero pues bajo la autoridad, bajo 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 la autoridad de Roma, exhibiendo un poder mayor que el que hubieran ejercido los césares. El romanismo persiguió a la iglesia más y más hacia el desierto.
Sin embargo, la aflicción y las pruebas causaron a la iglesia perseguida que viviera resplandeciendo más y más hasta que, por la providencia y la mano de Dios, su perseguidor recibió una herida como de muerte cuando concluyeron los 1260 años. O sea, este poder duró desde el 538 hasta 1798, que es la fecha que vamos a encontrar más adelante con relación a la profecía de Daniel de Apocalipsis sobre los 1260 años de dominio papal. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba sobre ellos un ángel de Dios, que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido extensa e implícitamente recibidas, sus ritos cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas por la generalidad. Su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder. Entonces, el Tribunal del Santo Oficio y la Inquisición Española, creado en 1480 por los reyes católicos Fernando II de Aragón y de Isabel I de Castilla, la intención era mantener católica ortodoxia en sus reinos y sustituir la Inquisición medieval que se encontraba bajo el control papal. Esta regulación de la fe de los recién convertidos se intensificó después de los reales decretos emitidos en 1492. ¿Ustedes saben qué pasó en 1492 aquí? ¿O cerquita acá? Colón, ¿qué pasó con la historia? ¿Ah? Sí, claro. Dice, intensificó los reales decretos emitidos en 1432 y 1501, pedidos judíos y musulmanes a convertirse o irse. Varios motivos han sido propuestos por monarca a la decisión del fondo de la Inquisición, como el aumento de la autoridad política. Entonces esto es el sello del tribunal en España, y pues dice no se abolió definitivamente hasta 1843, o sea de 1480 a 1843, más o menos da 354 años, durante el reinado de Isabel II, a pesar de que había dejado de funcionar eficazmente en algún momento anterior después de una larga decadencia. Pero pues imagínense ustedes la cantidad de muertos que cruzaron a través de todo ese periodo durante la Inquisición española. ¿Qué sucedió unos años antes de 1834, que fue cuando no se abolió definitivamente, pero algo sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué la detuvo por un tiempo? Hay un libro que se llama La historia de la Inquisición, escrita por Juan Antonio Llorente. Él era un erudito político y eclesiástico apóstata español, uno de los principales historiadores antiguos de la Inquisición. Él trabajó con la Inquisición, dice, en 1813 y 1818 publicó la obra por la que es fundamentalmente conocido, que es la historia crítica de la Inquisición española en 4 volúmenes, para la cual se había documentado rigurosamente durante su época en el tribunal. O sea, él escribió la obra, pero él obtuvo acceso a todos los anales, a todos los escritos, a todos los registros de la Inquisición. Y pues este es el libro, yo se los había mostrado a ustedes hace un buen rato, pero pues dice la historia, la Inquisición es el instrumento religioso, político y castizo para defender esta identidad
controlar la diferencia y liquidarla, y este carácter castizo y por tanto esencialmente popular no debe olvidarse si quiere entender en profundidad la Inquisición española. Entonces, pues les dejo para que ustedes, por favor, pues en su tarea, dice, utilizaría, aquí más adelantico, eh, el poder represivo que se atribuye al Estado que utilizaría esta institución eclesiástica como un instrumento de gobierno, lo que es verdad también hoy en la Iglesia Católica Romana, cuyo poder primaría sobre el de los reyes, o bien en ambos poderes en mutuo acuerdo, o sea que hizo la amalgama con los estados para imponer sus normas. La Inquisición es ciertamente una institución que encarna el poder represivo, pero no de la Iglesia y del Estado, o de ambos a la vez, sino ese Estado-Iglesia o Iglesia-Estado. O sea, cuando haya una unión de Iglesia y Estado, viene la persecución y eso es lo que nos dice la profecía. Entonces, esto es la historia que vivió el pueblo europeo bajo la Inquisición y especialmente este libro está orientado a la Inquisición en España. Eh, Les dejo para que lean también aquí. Y comienza la historia, ¿no? Comienza a describir el siglo IV en el tiempo de Constantino, la época segunda desde el siglo IV hasta el siglo VIII. Eh, Pueden por favor pues lean todo lo que es el tema de la Inquisición. Aquí dice el inquisidor medieval había desarrollado una habilidad especial para averiguar si una determinada proposición o un determinado comportamiento era herético o tenían algún sabor de herejía. O sea, cualquier cosa que fuera sospechoso ya era una señal para los inquisidores, para como los alguaciles y los que trabajaban en la Inquisición, para llevarlos finalmente a un juicio y que finalmente los mataban. Entonces, ellos sabían quiénes eran y pues ahorita nosotros cómo podemos ser reconocidos, por ejemplo, con la alimentación, con el vestido, con las normas, con todo eso lo van a reconocer ellos. Entonces, la época segunda desde el siglo IV hasta el siglo VIII, y pues lo que hacían era pues que conducían a los herejes, pues que son los que piensan diferente. Época tercera desde el siglo VIII hasta el pontificado de Gregorio VIII, pues ahí sigue describiendo todo lo que es la Inquisición. En ese periodo, época cuarta, desde el pontificado de Gregorio VIII hasta el Inocencio III, el establecimiento de la Inquisición en el siglo XIII, estado de las opiniones canónicas del pontificado de Inocencio III, está toda la historia para que usted se documente y sepa que esto no es invención, esto está pues escrito en la historia. Principios de la Inquisición en Francia, eh, propagación del Santo Oficio en Italia por el Papa Honorio III, Inquisición Antigua Española. Entonces, pues eso lo hicieron los reyes para suprimir a todos los que hablaran diferente, los que pensaran diferente. El gobierno de la Inquisición Antigua, crímenes de que conocía, estos fueron registros de él, que son reales, o sea, este es un compendio de toda la historia, es la historia más completa sobre la Inquisición, porque la hizo un inquisidor, él hacía parte de la Inquisición. Dice aquí el Tribunal de la Inquisición delegada, siendo como era eclesiástico, no podía por su naturaleza imponer otras penas que las espirituales de excomunión, suspensión, degradación de posición e irregularidades para las personas y entrecho y cesación de oficios divinos a los pueblos, pero las leyes de los emperadores cristianos del siglo IV y los siguientes, las opiniones introducidas en el octavo posteriores, el trastorno general de ideas canónicas, todo esto era parte de lo que hacían ellos para poder
ellos no podían imponer la pena civil, pero usaban a los reyes para que los reyes hicieran esa labor. Por eso es que pues allá lo que nos contaron de Fernando y de Isabel, los que le dieron plata a Colón, todo eso pues es una mentira. Y pues parte ellos no eran lo buenos que eran, sino pues a nosotros nos enseñaron eso, pero Isabel segunda fue la que estableció la Inquisición allá en España y pues a matar a cantidad de gente. Sigue siendo de la Inquisición moderna en España, entonces pues aquí está pues todas las torturas que hacían, partían a la gente por la mitad, los desmembraban, los botaban al piso, los levantaban, los tiraban al piso, una cantidad de cosas pues que hay incluso museos pues para hacer digamos todo lo que hacían ellos para matar a la gente. Torturas de la Inquisición, polea y quemado de los pies, etcétera. Y pues para 1572 se da una persecución que se llamó la matanza o masacre de San Bartolomé, y pues se extendió durante los meses siguientes por toda Francia y hubo un derramamiento de sangre terrible. Millares de protestantes que dormían tranquilos en sus casas confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles su protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. O sea, esto es lo que está haciendo el sistema papal para perseguir al pueblo de Dios. Perecieron en ellas 70.000 personas de la flor y nata de la nación. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. Se acuñó una medalla para conmemorar la matanza y aún puede verse en el Vaticano 3 frescos de Vasari representando la agresión contra el almirante al rey en el concilio maquinando la matanza y la matanza misma. Ahorita vamos a ver los frescos, pero pues esto es la representación de la matanza según François Dubois, museo, esta es doña Catalina de Medici, vestida de negro, la mañana de la matanza a las puertas de la catedral del Louvre. Eh, Señora, se hizo el complot, pero finalmente pues eso fue orquestado por Roma. Pero pues hubo la matanza y pues salieron ellos de su misa, pero pues es lo despiadado del ser humano, ¿no? Esto es la masacre de San Bartolomé por François Dubois. Al igual que los turcos habían sucumbido en Lepanto, los protestantes habían sucumbido en Francia, entonces Gregorio XIII ordenó un jubileo para celebrar ambos eventos, el ángel exterminador golpeando violentamente a los hugonotes con su espada. Esto supuestamente pues es la medalla, el ángel supuestamente el arcángel matando a los hugonotes, pero pues vemos que la medalla finalmente lo que representa es que pues la gente, ellos quieren hacer creer que es Miguel matando a Satanás, pero finalmente pues fue el catolicismo matando a los hugonotes, que fue el pueblo que era protestante allá en Francia, en París. La masacre del día de San Bartolomé, el asesinato de Gaspar de Coligny y Giorgio Vasari. Este fue, pues, era como, creo que era, no sé, era uno de los este es el fresco que aparece allá en el Vaticano. Y esta es la muerte de Vasari aquí. Y esto lo hizo la muerte de Gaspar de Coligny. Y el autor, pues, es Giorgio Vasari. Entonces, pues la historia pasa de Roma pagana a Roma papal hasta nuestros días y pues eso es lo que nos dice Apocalipsis 17:6 y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Apocalipsis 18:24 y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, es la identificación de esta mujer que es embriagada por la sangre de los santos y la sangre de los mártires
y de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Aquí no escapa nadie, sino son todos. De una u otra forma sabemos que Satanás está usando diferentes poderes, usó a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, ahora usa a Roma papal. Dice, al consolidar los elementos heterogéneos y anárquicos que sucedieron a la caída del Imperio Romano, infundiendo en la cristiandad la concepción de un vínculo de unidad que es superior a las divisiones de la nacionalidad y de un lazo moral que es superior a la fuerza, al suavizar la esclavitud en servidumbre y preparar el camino para la emancipación final del trabajo, el catolicismo sentó las bases de la civilización moderna. Ella, porque es la mujer embriagada que de la sangre de los mártires, ella misma, la más admirable de todas las organizaciones, se formó bajo su influencia una vasta red de organizaciones políticas, municipales y sociales que proporcionaban una gran cantidad de materiales de casi todas las estructuras modernas. A partir de ese momento, el catolicismo, apuntando hacia una inmovilidad imposible, se convirtió en el principio de la retrogresión. Desde ese momento empleó todos los recursos en su posición y sus grandes servicios le fueron dados para detener la expansión de la mente humana, impedir la circulación del conocimiento y apagar la lámpara de la libertad con sangre. O sea, todo el tema de la Inquisición, el tema de las restricciones, la Iglesia Católica lo usó para detener la expansión de la libertad de conciencia, que la gente pudiera tomar decisiones a partir del conocimiento y apagar la libertad de apagar la lámpara de la libertad con sangre. Fue en el siglo XII que se cambió, que este cambio se manifestó, y en el comienzo del siguiente siglo el sistema de coerción fue madurado. En el 1208 Inocencio III estableció la Inquisición. En el 1209 de Montfort comenzó la masacre de los albigenses. En el 1215 el Cuarto Concilio de Letrán ordenó a todos los gobernantes, como quisieran ser estimados como fieles, jurar públicamente que trabajarían arduamente y en toda la extensión de su poder para exterminar de sus dominios a todos los que fueron calificados como herejes por la Iglesia. El Cuarto Concilio de Letrán es estimado como ecuménico en la Iglesia romana y ejerció una influencia muy grande en este asunto porque fue el primer concilio que primero definió la doctrina de la transubstanciación, o sea, que Cristo se hace realidad en la hostia. Entonces, pues es básicamente todo lo que han hecho. Durante muchos siglos, casi toda Europa durante muchos siglos fue inundada de sangre. Que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido entre la humanidad no será cuestionado por ningún protestante que tenga un conocimiento competente de la historia. O sea, si usted lee la historia va a encontrar que Roma es la que cumple, que toda la sangre está en ella, de la muerte de todos los mártires que han muerto. Los registros en efecto de muchas de sus persecuciones son ahora tan graves que es imposible formar una concepción completa de la multitud de sus víctimas, y es absolutamente cierto que ningún poder de imaginación puede realizar adecuadamente los sufrimientos de estos. Llorente, que tenía libre acceso a los archivos de la Inquisición, que fue el libro que ustedes vieron, nos asegura que solo por ese tribunal se quemaron más de 30.000 personas y más de 290.000 fueron condenados a penas menos severas que la muerte. Pero son millones de personas, millones de cristianos siempre, sí. Llorente, Historia de la Inquisición, que es el libro que le acabo de colocar, dice: Llorente, habiendo sido el mismo secretario en la Inquisición y teniendo durante la ocupación por los franceses el acceso a todos los papeles secretos del tribunal, siempre será la más alta autoridad en cualquier tema de Inquisición. Es ese libro que ustedes acaban de ver, y ese libro es real. Entonces aquí es quemada el Latimer y Ridley en Oxford, está tomado de la historia del romanismo. Los grandes mártires, Wycliffe, Hus, Cranmer, Ridley, Tyndale, Bradford, Roger, Hooper, Latimer y Jerónimo. ¿Se acuerdan que Jerónimo y Hus pues están
en el mismo tiempo. ¿Mm? Este es el monumento a los hugonotes en Franschhoek, Sudáfrica, y está dedicado a las influencias culturales que los hugonotes han traído a la colonia del Cabo y en última instancia a todo el sur de África. Después de la inmigración durante los siglos XVII y XVIII, los tres arcos simbolizan la Santísima Trinidad, lo que dicen ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se personifica a la libertad religiosa con una Biblia en su mano. Vamos a mirar aquí el detalle. Este es el libro en la mano y una cadena rota en la otra. Esta es la cadena rota. Ella está despojándose de su manto de opresión y su posición en la cima del mundo muestra su libertad espiritual. La flor de lis en su túnica representa un noble espíritu y carácter. Entonces ella está manifestando o expresando la libertad de la mujer de la iglesia que huyó al desierto. Por eso es que pues tenemos que recordar lo que pasó en la Biblia y las cadenas rotas. Señora, cuando ya se liberaron, digamos, como fue como ya el punto de que ya no hubo más persecuciones, o sea, empezaron a aflojar, hicieron esa escultura. Entonces, ¿el carácter de este poder ha cambiado? Dice, la Iglesia Católica respeta la conciencia y la libertad, no obstante, cuando se enfrentan a la herejía, ella no se contenta con la persecución. Los argumentos de un orden intelectual y moral parecen a ella insuficientes. Ella recurre a la fuerza, a los castigos corporales, a la tortura. Ella crea los tribunales como la Inquisición. Ella llama a las leyes del Estado para ayudarla. Si es necesario, ella alienta una cruzada o una guerra religiosa. Todas las cruzadas ha sido con el objeto de perseguir al pueblo de Dios finalmente. Y finalmente son guerras, por ejemplo, la Primera Guerra, la Segunda Guerra. Todas las guerras anteriores han tenido una repercusión, o sea, han tenido detrás un trasfondo espiritual. Bueno, dice especialmente actuó de este modo en el siglo XVI con respecto a los protestantes, para predicar con el ejemplo, para convertir a la gente por los misioneros elocuentes y santos, encendió en Italia, en los Países Bajos y sobre todo en España, las hogueras funerarias de la Inquisición. Esto está tomado de un libro de historia que se llama La Iglesia Católica, el Renacimiento y el Protestantismo. Y usted encuentra el libro aquí, usted pues puede encontrar toda la información de esto. La Congregación para la Doctrina de la Fe, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición, o Sagrada Congregación del Santo Oficio, es un órgano colegiado del Vaticano cuya función custodiar la correcta doctrina católica en la Iglesia está definida según el artículo 48 de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana Pastor Bunus, promulgada por Juan Pablo II el 28 de junio de 1988. Esto no es del siglo III ni del siglo IV, sino es del siglo XX. Esta congregación es la sucesora de la antigua Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición. Entonces, lo único que hicieron fue cambiarle de nombre. Pero pues sigue, esta es la sede de la Congregación Roma en el año 2013. Aquí pues la información está que el sumo pontífice Francisco, que fue en el 2013 que tomó posesión, siendo el primer papa jesuita, pero los jesuitas fueron los que tomaron la Inquisición después de los dominicos y después de los franciscanos. Esto pues es el símbolo de Roma, el símbolo del sistema papal. Dice la Congregación para la Doctrina de la Fe fueron idealmente llamadas Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición. Y el fin es promover y tutelar la doctrina de la fe y la moral de todo el mundo católico, pero finalmente pues va a ser perseguido no solamente para los católicos que se despierten a esto,
sino a todos los que vayan en contra de la Iglesia Católica y de los principios que se van a dar en la crisis de la marca de la bestia. Entonces, la congregación, en conformidad con su razón de ser, promueve colegialmente encuentros e iniciativas para difundir la sólida doctrina y defender aquellos puntos de la tradición cristiana católica que parecen estar en peligro como consecuencia de las doctrinas nuevas no aceptables, o sea, de las doctrinas protestantes. Cuando los obispos vienen a Roma para realizar su visita, cada 5 años pasan por la Congregación para la Doctrina de la Fe y también por otros dicasterios de la Curia Romana para intercambiar información y preocupaciones recíprocas. O sea, es tan importante, sigue siendo la Inquisición o la doctrina, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que pues depende, todo sacerdote debe pasar por allá para que reciba su adoctrinamiento, para que la sólida doctrina de la Iglesia Católica se sostenga. Y esto es a pleno luz del siglo XX. ¿No? Entonces, esto es lo que nos dice de que iba a perseguir el atributo séptimo, de que iba a perseguir al pueblo de Dios. Lo ha hecho todas las cenizas del Imperio Romano, las persecuciones que se dieron, se transfieren a la Iglesia Católica. Por eso usted no debe esperar nada bueno de la Iglesia Católica. Y romano, pero no debe esperar nada bueno. Por eso es triste ver a una iglesia corporativa adventista estrechando las manos del sistema papal, porque ha perdido de lleno toda la historia y pues no estamos llamados a estrechar. Si yo tengo que estrecharle la mano en algún momento a alguien de allá, pues significa que yo tengo que dejarle la túnica, o sea que él tiene que dejar la túnica para yo poder estrechar la mano. O sea, no puede haber un estrechón de manos con un sistema como tal, ¿sí? Sí, la persona es otra cosa, pero una persona que esté ostentando el cargo de sacerdote, el cargo de cura, el cargo de estar representando a la Iglesia Católica. Y pues digamos, el punto es saber en qué circunstancias se dan, en dónde se dan los encuentros, en dónde se da el estrechón de manos, ¿sí? Pero si se da, por ejemplo, en Roma, pues yo no tengo nada que hacer a Roma, no tengo nada que hacer en una iglesia católica, no tengo en el Vaticano, en donde sea, ¿sí? Pero pues ocasionalmente una persona que esté no representando al sistema papal, pero pues que extienda la mano, pues es la persona, no el sistema. Pero si está ostentando todo lo que tiene el símbolo del sistema, pues ya usted debe tomar la decisión. El octavo reinará por un periodo de tiempo. Entonces nos habla la profecía de tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25 dice: hablará palabras contra el Altísimo, ya lo estudiamos, y a los santos del Altísimo quebrantará, ya lo acabamos de estudiar. Pensará en los tiempos de la ley, ya lo vamos a estudiar más adelante. Y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, en su Biblia, por favor, allá en Daniel 7:25, por favor tome la referencia, porque equivale a ese mismo tiempo que se da en Daniel 12:7. Dice que será tiempo y tiempo, la mitad de un tiempo, cuando acabe de pasar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Apocalipsis 11:2 nos habla de que hollarán la ciudad santa por 42 meses. Apocalipsis 11:3 me habla de 1260 días vestidos de silicio, que estarán los testigos y profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente 1260 días. O sea, todos estos periodos, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, los 42 meses, los 1260 días, es el tiempo de absolutismo papal. Entonces tome la referencia: Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 12:14, y le fueron dadas a la mujer para que la presencia de la mujer volase al desierto, en su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos
y la mitad de un tiempo también vuelve a repetir lo que dice Daniel. Apocalipsis 13:5, a la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, ya sabemos que es el sistema papal. Todo lo que usted encuentre de Apocalipsis 13 del 1 al 10 está asociado con Roma papal, con el Vaticano, con el cuerno pequeño, el anticristo, la bestia. Y dice, se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Entonces, el principio de día profético por año literal, hay dos textos, Números 14:34. Dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y Ezequiel 4:6 dice, día por año te lo he dado. Entonces, son los dos argumentos bíblicos que nos ayudan a entender cuando habla de 42 meses. Y hablemos primero de lo que es. Entonces, el calendario hebreo tiene 12 meses y cada mes son 30 días, o sea, son 360 días por año. ¿Está bien? Entonces, un día profético equivale a un año literal. Así, un año profético equivale a 360 años literales. ¿Está bien? Un día profético equivale a un año. Un año profético equivale a 360 años literales. Entonces, 3.5 años proféticos, que es un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es 3.5 por 360 da 1260 años literales. 42 meses proféticos, que es lo que encontramos en Apocalipsis 13:5, por ejemplo, habla de 42 meses, equivalen a 42 por 30 da 1260 años literales. Y 1260 días proféticos, por ejemplo, aquí nos habla, vamos a mirar aquí, 1260 días es lo que equivale a 1260 años. ¿Sí? 1260 días proféticos equivalen a 1260 años literales. Esto es el tiempo en el cual el sistema papal duró como rey absoluto de la tierra. Ya después recibe una herida como de muerte, pero ese poder no terminó ni murió en ese momento, sino la profecía dice que va a continuar. ¿Mm? Entonces, vimos que al ser reconocido Vigilio como papa por todo el clero luego de la muerte de Silverio, el año 538 da inicio al tiempo de absolutismo del papa. Entonces, 538 más 1260 es 1798. Entonces, cuando usted, en todas las citas que usted acabó de anotar, por favor, ponga esta información de 538 más 1260, da 1798. ¿Qué dice la profecía que sucedería en ese año? Entonces, Apocalipsis 2:13:2 dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo es el sistema papal, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. O sea que en 1798 se le da una herida como de muerte. O sea, no fue real, eso ya lo hemos estudiado en el pasado. Y su herida de muerte fue sanada, o sea que eso va a ser en el tiempo futuro, cuando ya vuelva otra vez a hacer lo que hacía antes en la Inquisición, pero ya no ella, sino a través de la bestia que sube de la tierra y de la imagen de la bestia, que ya es un tema que vamos a estudiar más adelante con relación a Apocalipsis 13, del 11 al 17. Lo que estamos estudiando es Apocalipsis 13, del 1 al 10, que describe al sistema papal. ¿Está bien? ¿Qué evento histórico relacionado con este poder sucede ese año? Entonces, recibe la cabeza como herida de muerte Roma religiosa 1, o sea, el sistema papal, y pues dice la paz se rompió pronto. Bertier entró en Roma el 10 de febrero de 1798, el anciano pontífice se negó a violar su juramento al reconocer y corrió de prisión en Francia. Roto por la fatiga y sufrimiento, murió en el 19 de agosto de 1799. Para que usted sepa, antes de esto, los jesuitas, ellos se dieron una herida de muerte también. Ellos desaparecen de la historia. Desde 1773 hasta 1814 los jesuitas también desaparecieron, pero ellos estuvieron detrás
de toda la planeación para que se diera la muerte figurativa del sistema papal, porque era la forma en la cual ellos podían eh, argumentar que la interpretación historicista del anticristo no era porque había muerto ese sistema. Y una de las señales del anticristo o del cuerno pequeño es que va a estar hasta el fin. Entonces tenían que cortar la continuidad de su sistema, y lo que hicieron fue promover una herida como de muerte. Por eso la Biblia sí lo registra como de muerte, porque no murió el sistema papal, sino se oculta. Sí, eso lo hemos estudiado ya. Entonces, en el año de 1798 el papado recibe una herida como de muerte, pues se creyó por terminado el poder romano debido a la toma de la silla papal por parte de Napoleón a través de su general Berthier. Napoleón era masón, era jesuita, pero pues eso la historia dice que se opuso a los jesuitas, pero es puro cuento. Él terminó, después de que vino la Revolución Francesa, vino el periodo en el cual pues está Napoleón apoyando al sistema papal, y él terminó sus días tomando champaña en la isla de Helena. Creo que allá lo joven en la historia. La isla de Helena creo que fue allá donde fue llevado Napoleón, pero terminó sus días allá en sus fiestas, en sus bailes, pero pues cumplió la tarea de hacer creer que el sistema papal había muerto. Entonces, pues bueno, la herida cuando se sanará, pues eso será un tema de estudios futuros. Y qué tan mortal fue la herida y quién le dio la herida mortal, pues eso también pues es para un estudio adicional, no lo vamos a contemplar en este momento. Entonces, de 1260 años de hegemonía papal, esto equivale a 230 pontífices sobre la tierra, en la cual los dos testigos del Antiguo y Nuevo Testamento estuvieron vestidos de silicio. Nos recuerda la historia de Mardoqueo en Esther. Y los hijos de Dios, que es la mujer, fue llevada al desierto. Lea por favor Salmo 91, donde millares de personas fueron masacradas en la hoguera, en la guillotina, en la horca, en las torturas, bajo el poder de la Inquisición. Ninguno de todos estos 1260 años, no cambió, ninguno de los papas cambió el carácter, y por el contrario cada vez fue endureciéndose más a medida que iba adquiriendo poder, riquezas y absolutismo. O sea, esto fue una horda de asesinos que llegaron a masacrar al pueblo de Dios. Y pues bueno, pues la historia nos dirá quiénes de aquellos se arrepintieron en algún momento, pero pues la historia de la Iglesia Católica está teñida de sangre. Y eso fue el poder que él usó, o sea, usó la unión de la Iglesia y Estado para infringir la afectación al pueblo de Dios. Entonces, como está escrito, ¿qué sucederá al volver a retomar el dominio mundial? ¿Habrá cambiado su carácter luego de 200 años de inactividad? ¿Qué está esperando? Han estado vigentes, y todas las guerras desde ese momento han sido planeadas y programadas por los jesuitas. Sigue siendo el poder bajo oculto, por eso es que nunca hubo una herida como de muerte. Pleitesía, honores. ¿Este sistema ostenta un poder mundial? Si quiere, haga el comentario. Pero es bueno que lo escuchen. Bueno, ¿este sistema ostenta un poder mundial? Claro. ¿Mm? ¿Ha cambiado? Pues solamente está esperando de nuevo tener. Aquí está la toma y la posesión del sistema papal de Francisco. Allá está lleno de gente, era una expectativa que había esa noche. Esta es la toma vista desde atrás. Aquí él está viendo hacia allá, y ahora esta toma es hacia allá donde él está aquí en esta plaza. Y está lleno de gente, y pues como dice la Biblia,
pues era parte de esto. Entonces, el libro que tenemos que repartir, que es el libro que le va a ayudar a las personas a entender la historia, dice: la palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Y por eso es que usted encuentra toda la propaganda de televisión, de medios, para facilitar las políticas de Roma, los programas de Roma, las costumbres de Roma. Por ejemplo, algo muy conocido que es de mucho afecto para nosotros es la Navidad, ¿sí? Eso pega, eso llama y como yo les decía en la presentación anterior, tiene tanto poder este sistema que crea la Navidad, y en esta Navidad pasada se la quitó a todo el mundo. No hubo reuniones o hubo muy pocas reuniones, la gente quedó como desconcertada, pero ese es el poder que sostenta todavía Roma. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas, esto es la bestia que sube el abismo, ¿se acuerdan que hemos hablado? Y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y parar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. ¿Quién le dio la ventaja a Roma? Si el, si el protestantismo le dio una herida, ¿quién le está sanando la herida? El protestantismo apóstata. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Ahí es parte de lo que esta mañana decíamos. ¿Le cree usted a Dios? ¿Le cree a la palabra de Dios? Si usted le cree a la palabra de Dios, va a recibir oprobio y persecución. Pero puede ser que tenga muerte temporal, pero va a obtener ¿qué? La vida eterna. Otras personas que teniendo miedo a morir temporalmente, van a morir eternamente, porque pues van a salvar su vida temporalmente, van a aceptar las normas del mundo, las doctrinas del mundo, de la Iglesia Católica, del protestantismo apóstata, y pues para no recibir ese oprobio, esa persecución, van a doblegarse. Pero el pueblo de Dios, sabiendo lo que es Roma, que es el sistema papal, va a permanecer fiel y firme, a pesar de que tenga que morir. Algunos de nosotros vamos a tener que padecer. No lo sabemos quiénes, pero tenemos que estar preparados para que cuando llegue el momento, usted teniendo una guillotina en su cabeza, ojalá no se arrepienta. Porque acuérdense de la historia de Hus y de Jerónimo. Hus se mantuvo firme y Jerónimo se retractó, casi que traiciona los cometidos del protestantismo, pero un año después dice: no, yo no me arrepiento, ya tomé la decisión, pero había pasado un año de suplicio y finalmente también murió. Entonces lo que nos toque vivir, pues que sea para la honra de Dios. O sea, la muerte es un instante y el siguiente momento a la muerte va a ser el momento en el cual nuestro Señor nos va a levantar. Entonces, la muerte es nada en Cristo, teniendo la fe en Cristo y teniendo la fe en la palabra de Dios. Entonces, la fe que el pueblo de Dios, lo que estudiamos esta mañana, la fe de Jesús que necesita el pueblo de Dios para afianzarse, es la fe que va a hacer que Roma nos persiga. Porque cuando Roma se dé cuenta que el pueblo de Dios está con la fe de Jesús, ha tenido victoria sobre el pecado, Satanás se va a llenar de ira contra ese pueblo y va a venir la persecución. Pero ya usted está sellado. Esa es la gran noticia. O sea, hay que tener esperanza y confianza,
pues que el Señor nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Entonces no hay que tener temor, pero sí hay que estar preparados. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué de lo que son los pecados acariciados, las costumbres acariciadas, todavía yo las tengo y me cuesta trabajo entregarlas? Porque va a llegar el momento en que van a ser más difíciles las pruebas. Y si yo no soy capaz con las cosas pequeñas, ¿cómo será cuando llegue el tiempo de pruebas grandes? Entonces, pues, es una autorreflexión, un estudio que tenemos que hacer concienzudo en nosotros para dejar las cosas que sabemos que están mal, ¿sí? Los jóvenes saben, los niños saben, nosotros los adultos sabemos qué cosas están mal. Y hay necesidad de estar comprometidos a creer en la palabra de Dios y a perfeccionar el carácter, porque la verdadera fe va a requerir que nosotros pasemos por lo que pasaron los protestantes en la época de la Inquisición. No le tuvieron temor al potro, ni a la hoguera, ni al cadalso, ni a ser aserrados, ni a ser asesinados, ni a ser de lo que fuera. Se permanecieron firmes. Entonces, este poder, el cuerno pequeño, no ha muerto. Como dice ahí, cuando el pueblo protestante, los evangélicos, quieran saber los propósitos de Roma, ya será tarde para salir de la trampa. ¿Mm? Entonces, es el tiempo para que el pueblo de Dios que está en Babilonia salga de ahí, se dé cuenta del sistema papal, se dé cuenta qué es el sistema papal. Y la historia lo confirma. Uh -uh. Uh -uh. Ajá, Ezequiel 8 y 9. Correcto, 8 y 9 habla del sello de Dios, habla de las persecuciones, de las matanzas que se van a dar. Oh, correcto. Eso, muy bien. Eso es lo que viene. O sea, fue en la historia del Israel físico lo hicieron. Pero ahorita viene, estamos en el Israel espiritual y va a haber la prueba para todo el mundo sobre el tema de la ley. Pero eso lo vamos a ver más adelante, lo que es la ley de Dios. Téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Entonces, esto es lo que el protestantismo ha perdido de vista. La historia de Roma. ¿Quién es Roma? ¿Quién es el cuerno pequeño? ¿Qué es el anticristo? ¿Qué es la bestia? ¿Qué es la mujer, la gran ramera? ¿Qué es Babilonia? Pero el pueblo de Dios, reconociendo que es Roma papal, tiene que prepararse porque la confrontación va a ser colosal, o sea, es la última gran batalla, la última gran controversia. Pero el pueblo de Dios, aprendiendo a creer en la palabra de Dios, a tener fe en la palabra de Dios, finalmente va a obtener la victoria sobre el pecado. Y ya no es en la época de Cristo, Cristo sostuvo la palabra de Dios, vivió una vida sin pecado, pero desde ese momento Dios ha estado dando luz y verdad a su pueblo para llegar a este punto de acumular toda la luz desde el tiempo de Cristo hasta este momento, y ya no va a haber un Cristo, sino van a haber 144,000. No estoy hablando de literales, pero algún tiempo vamos a estudiar ese tema. Pero son 144,000 copias de Cristo que se sostuvieron en la verdad, creen en la palabra de Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, creen que es palabra de Dios y se van a aferrar a lo que está escrito, cueste lo que cueste. Como dijo Pablo, para el cristiano la muerte es ganancia. Entonces tenemos es que prepararnos, porque se avecina. Y lo bueno es que yo esté preparado para lo peor. Ya lo que venga de para abajo ya es ganancia, por decirlo así. Entonces preparémonos porque eso es lo que viene para el pueblo de Dios. Gregorio estuvo en el 1073 a 1081, Inocencio
de 1198 hasta 1236, o sea que lo que fue la Inquisición va a volver a repetirse. Si solo tuviese el poder, pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Entonces, este es el documento, este es el libro, por eso es que Satanás odia, porque desenmascara al sistema papal y lo desenmascara a él. Porque la historia de cómo Satanás, después de que Cristo asciende al cielo, cómo Satanás, como dragón rugiente, ha perseguido al pueblo de Dios. Entonces, hay que leerlo porque es historia, pero es una historia que nos prepara para los eventos que se avecinan. Entonces, eso es parte del sentido de la gran controversia, el libro de la gran controversia. No es un libro histórico, es un libro histórico profético que nos habla de lo que le va a suceder al pueblo de Dios. Por eso los últimos capítulos pues tienen que ver con eso. Entonces ya estuvimos estudiando el número 7, que es a la guerra contra los santos, y el número 8, que es reinará por un periodo de tiempo. Ya vamos a dejar para el siguiente estudio los últimos 4 características, pero especialmente, pues todas son importantes, pero especialmente esto va a ser la gran controversia, que este poder intentó o pensó cambiar los tiempos y la ley, porque no se puede cambiar lo que Dios ha establecido. Intentará. Y el último intento tiene que ver con la gran crisis que se avecina. Y Estados Unidos está en su papel profético, está alineado con lo que va a suceder. Por eso es que tenemos que estar muy vigilantes de todo lo que pase con el tema de la presidencia, porque ya están dándose los eventos en los cuales vamos a ver a Estados Unidos levantándose como la bestia que sube de la tierra, que tenía cuernos como de cordero, pero va a hablar finalmente como dragón. Entonces, pues esto es historia, son apenas llevamos 8, y pues todo lo que ustedes acaban de entender, de ver, es historia. O sea, eso lo identificaron los protestantes antes, durante y después de la reforma de Lutero. Pero la historia nos dice y la profecía nos dice que la reforma no ha acabado todavía. Sigue vigente el conflicto entre Satanás, su simiente, con Cristo y su simiente. Satanás y sus ángeles y Cristo y sus ángeles. Y ahí estamos, este es el conflicto que nos espera, tenemos que prepararnos porque muy pronto se van a dar las señales ya de la ley dominical. Y eso es lo que vamos a ver de lo que es este poder. Ya intentó cambiar los tiempos y la ley. Los cristianos llevan 1700 años de engaño, especialmente los católicos, y no saben lo que se aproxima. Entonces, pues dejaremos esto para la próxima presentación. Vamos a orar. Bendito Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, alabado seas, bendito seas, glorificado sea tu nombre. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de aprovechar este tiempo de tu santo sábado para honrarte y glorificarte. Gracias por los hogares que nos permitas tocar, alcanzar con estos mensajes, especialmente a todo el pueblo católico que está queriendo salir de Babilonia, que está queriendo conocer la verdad. Tú permitas que puedan encontrar la luz en el camino para salir de la oscuridad. Ayúdalos a tomar una decisión para honra y gloria de tu nombre. Y bendícenos a nosotros, fortalécenos para poderlos ayudar, acompañar en su proceso, en el transcurrir hacia la luz admirable de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia, gracias porque nos permite reunirnos en paz, en libertad, hasta este momento, y permite que podamos seguir reuniéndonos hasta que tú dispongas, y prepáranos para salir de las ciudades. Ayúdanos a tomar las decisiones adecuadas conforme a tu voluntad, que nuestra decisión de salir sea un tema de oración
Ayúdanos a ser sensibles a tus señales para poder escuchar el momento, el tiempo, el lugar, con quién y todo lo necesario para salir de las ciudades. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, te suplicamos que nos salves, que nos perdones, que nos ayudes a tener una victoria sobre el pecado verdadera. Ayúdanos a podernos entregar a la lucha, Señor, de la fe verdadera, y que podamos ayudar a que otros se sostengan a partir de la fe que tú nos has dado, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Alabado seas, bendito seas, gracias por este tiempo maravilloso. Bendícenos a nosotros y acompáñanos al salir a nuestros hogares. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús y por la unción del Espíritu Santo oramos. Amén.